El tema de hoy es la adolescencia, ayudar a los padres en esta transición de niños a adultos. En la actualidad y desde siempre, el tema de la adolescencia ha sido un poco difícil, ya que los padres no saben cómo afrontarlo. Solemos decir que los adolescentes adolecen de todo, ya que no son niños ni tampoco adultos, y es allí donde hay esa incertidumbre de los padres para manejarlo. Tal vez por desconocimiento, tal vez porque la misma sociedad te lleva a no saber cómo afrontarlo. En realidad, es una transición para los niños y también para los padres. Ellos pasan de tener un niño pequeño al que más o menos pueden controlar, hacen lo que se les pide y de repente en la adolescencia se encuentran que la palabra que está siempre presente es un no a todo lo que les propongan. Esto también forma parte de una ruptura de la armonía. Las familias en esta época de transición para poder acompañar a sus hijos. Ellos pasan todo el día prácticamente con ellos. Los niños pasan tiempo en el colegio o en el instituto, en este caso ya cuando son adolescentes. Y el resto del tiempo lo pasan en casa y son los padres lo que pueden ser los mejores terapeutas para sus hijos. Lo que intento en consulta sobre todo es que esos padres sean como mis co-consejeros para enseñarles cómo deben comportarse con sus hijos y poder ayudarles. Cuando decimos los padres tienen muchísimo tiempo con los hijos, también es cierto que el mundo externo, lo que son las amistades, el colegio, el liceo, la universidad, influyen. Ahora bien, ¿cómo hacen los padres? ¿Dónde hay una influencia exterior bombardeándolos todo el tiempo? Por ejemplo, todo lo que hay desvirtuado en cuestiones de imagen. Esas adolescentes, sobre todo de las chicas, que quieren imitar a las influencers, que no se dan cuenta que hay una gran distorsión de ello y que no todo es al 100% real. Sin embargo, quieren competir y quieren imitarlas. Allí hay una distorsión y los padres a veces se les escapa de cómo poder ayudarlos. Además, para los adolescentes en esta etapa de la vida, es mucho más importante la valoración que tengan en el exterior, sobre todo sus iguales, que en casa. Es verdad que es importante para ellos la opinión de sus padres, pero la forma que tienen ellos de valorarse es en el entorno exterior, con sus amigos. Para un adolescente, por ejemplo, que un amigo le deje de hablar o le deje de valorar es algo muy grave, porque para ellos son todo. Sus amigos, sus amigas, la gente del entorno es muy importante. El problema que hay es que hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, no hay límites y deberíamos ponerlos, sobre todo porque las nuevas generaciones están creciendo con esta aplicación dentro de su mundo. Para nosotros ha sido algo que ha llegado y que ya estábamos creciditos. Pero los adolescentes y los niños de hoy en día, estos van a crecer en este mundo. Es importante que desde pequeños podamos ayudar a construir la autoestima sana que necesitan para que cuando lleguen a estas aplicaciones no caigan en ese uso tóxico que se pueden hacer a través de las redes sociales. Porque hoy en día hay grandes problemas. Por ejemplo, hay trastornos de la voluntad alimentaria,
de autoestima, de dependencia emocional, que también se fomentan en estas aplicaciones, porque tendemos a compararnos, a maltratarnos, porque nuestra vida no es como la de Pepita, que está demostrando todo el rato que su vida es maravillosa. Eso puede ayudar a que los adolescentes se construya un personaje virtual que no tiene nada que ver con su personaje real y frustrarse mucho porque su vida virtual no es real, no es lo que tiene, no es sino lo que ella quisiera, pero que no existe. Cuando hablamos de los trastornos alimenticios, es que desean imitar a alguien que han visto en las redes sociales y quieren estar 90, 60, 90. Y resulta que no. Allí comienzan a imitar y tener esos desórdenes alimenticios. Ahora bien, ¿cómo los padres pueden sobrellevarlo o cómo pueden ayudar? Es importante que se pueda prevenir. Sin embargo, una vez que está sucediendo, es fundamental que si un padre, madre, se da cuenta que su hijo o hija está teniendo una conducta tóxica relacionada con la comida o está, por ejemplo, intentando ocultar parte de su cuerpo, vistiendo siempre con ropa ancha para que no se le marque nada, no comer ciertos alimentos o comiendo en grandes cantidades, comidas más calóricas. Es importante que estas pequeñas cosas las observemos, porque si se están dando, es importante pedir ayuda profesional, porque los trazos de alimentación suelen ser complejos. Se debe trabajar mucho la autoestima, la aceptación corporal y sobre todo tratarla de forma de relacionarse con uno mismo, porque la mayoría de nosotros crecimos en una cultura de dieta. Entonces vemos normal que si estamos con unos kilos de más, ponernos a dieta. Pero al final lo importante es comer sano, es comer sin culpa, es disfrutar de lo que te estás comiendo, porque la comida es alimento y es una necesidad. No podemos prescindir de ello. Que comer sano es poder comer esa comida sin ese sentimiento de culpa, en ese maltrato hacia nuestra propia persona. Y sobre todo hay que tener en cuenta que comer comida menos calóricas es igual de insano que comer todos los días comidas muy calóricas. Lo que se trata es de que haya un equilibrio y una flexibilidad, porque eso es fundamental. Los padres deben aprender a ayudar a sus hijos para evitar esas etiquetas. Muchas veces han llegado adolescentes o incluso niños a mí y me han dicho, es que yo hago esto porque tengo ansiedad, hago esto porque tengo un problema con la alimentación. Observen, ellos ya se escudan ante eso y les ayuda a poner su diagnóstico, a excusarse en ellos para no cambiar. Por eso, se ayuda a los padres para que puedan ayudar a su vez a sus hijos. Pero en estos casos, además, en los que hay un trastorno de alimentación, hay mucho trabajo con los padres. Tengo una nieta de 17 años y en una oportunidad le preguntaba, oye, ¿qué crees tú que a tus padres les podría preocupar en esta etapa de tu adolescencia? Y ella me respondió, abuela, yo creo que lo que pasa o lo que más le preocupa a todos los padres es que comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Posiblemente nos equivoquemos
Yo me he equivocado en algunas cosas que he hecho y me arrepiento de ello. Pero las he tomado, me he equivocado y lo he reconocido. Eso es una de las grandes preocupaciones que pueden tener los padres en general. Me pareció bien acertada la respuesta que ella me dio en ese momento. A los adolescentes hay que permitirles que tomen sus propias decisiones y que asuman las consecuencias de sus decisiones. Ayudarles desde que son pequeños a enfrentarse a que no todo en la vida puede salir como tú quieres y que puedes tomar decisiones que a veces son equivocadas. Muchas veces creemos que todas las decisiones que tenemos que tomar tienen que ser acertadas. Y eso es lo que ocurre a muchas personas cuando, por ejemplo, toman una decisión que no ha sido correcta o que les haya perjudicado. No saben cómo afrontarlo. Inclusive hay personas que acaban suicidándose por una mala decisión. Se debe enseñar a los adolescentes a que tomen sus propias decisiones y que si hay algo que no les ha salido bien, no pasa nada. Siempre pueden volver a intentarlo, porque esto es el verdadero fracaso. Quiere decir que debes intentarlo de otra manera. Tienes que seguir luchando. Debes ayudarles a que ellos puedan hacerlo. Suelo contar en los talleres con familias la siguiente historia. ¿Por qué las tortugas marinas tardan tanto tiempo en llegar a la orilla? Se trata de una familia que fueron a una playa de tortugas marinas. El padre y una de las hijas, eran 4, dijeron: «Madre mía, qué calor hace en pleno agosto». Y las pobres tortugas, todo lo que están tardando en llegar a la orilla. ¿Qué podemos hacer por ellas para no complicarle tanto ese trayecto hasta el agua? Y se les ocurrió la brillante idea de agarrar las tortugas entre los dos y llevarlas a la orilla para que así pudiesen nadar. También tomaron a otra tortuga que pesaba muchísimo porque era gigante y la dejaron en la orilla. Y pues las tortugas empezaron a nadar. ¿Saben qué le pasó a esta tortuga? Pues que la devoró un tiburón. Dios sabe por qué las tortugas tardan tanto en llegar a la orilla. Porque mientras que están llegando, todo ese esfuerzo les ayuda a fortalecer sus músculos para que cuando lleguen al agua y vean un animal depredador que les pueda hacer daño, ellas puedan nadar rápidamente y escapar. Pues esto muchas veces pasa con los hijos. Queremos facilitarles tanto la vida para que no se esfuercen, para que no sufran, para ahorrarles ciertos sacrificios que ellos tienen que hacer para fortalecerse, para convertirse en adultos fuertes, decididos, en adultos con autoestima. Tenemos que permitirles que se fortalezcan, enfrentándose a cosas que tienen que enfrentarse por sí mismos. Esta historia me gusta contarla para que se entienda que muchas veces esto que hacemos con nuestras mejores intenciones ayuda a tener los peores escenarios. Y qué importante es cuando tú permites que ellos tomen sus propias decisiones y se den cuenta. Yo no diría que sepan exactamente dónde está el bien y dónde está el mal, pero tú le das la oportunidad de cometer errores y de enmendarlos. También desarrollan ese ojo óptico de saber qué amistad vale la pena y cuál no.
Más que el bien y el mal, hay que ayudarles para que sean conscientes por sí mismos de qué es lo que les ayuda y qué les perjudica. Hay una psicóloga que ella contaba que tiene un hijo que le gustaba mucho jugar a la Play por las tardes. Y claro, el jugar le había llevado a no sacar tan buenas notas como él podría haber conseguido. Contaba que para ella había sido muy importante permitirle que él jugara y valorar cuáles habían sido los resultados de su decisión. Cuando llega la Navidad y vio que sus resultados habían bajado, ella se sentó con su hijo y le dijo: hijo, ¿qué ha pasado? ¿Crees que jugar tanto te ha ayudado o te ha perjudicado? Mamá, me ha perjudicado. ¿Por qué? Porque no me he podido organizar de la manera que necesitaba. ¿Ok? Ahora, ¿qué crees que puedes hacer para ayudarte a que el próximo trimestre tus notas puedan mejorar? Creo, mamá, que es importante que no pase tanto tiempo jugando. El haberle permitido que tome su decisión y se enfrente a las consecuencias ha sido lo mejor. A veces nuestros miedos como padres hacen que yo visualice el suspenso de mi hijo. Y entonces, como no quiero que eso pase, pues hago todo lo posible para que mi hijo no se enfrente a ese suspenso. Empiezo a estar encima de él para que estudie. Le recuerdo los exámenes que tiene. Me siento con él para ayudarle a hacer los deberes, cuando ya tiene una edad en la que tiene que hacerlo por sí mismo. Y es cuando los niños entienden. Ellos deben aprobar por su futuro. Tienen que saber lo que es su responsabilidad. A los padres que están ahora empezando el curso, no prometan comprar regalos por buenas notas, porque las notas en sí mismo es el premio. Tienen que tomar sus decisiones y responsabilizarse por sus estudios. Esto es lo que debemos enseñar. Si tú estudias, vas a seguir teniendo una serie de cosas que puedas disfrutar. Si no lo haces, al igual que nosotros, si no trabajamos, no cobramos, no podemos tener privilegios. Todos los padres tienden a tener a los hijos en una burbuja y eso no les permite vivir sus etapas. Y recordemos que la adolescencia es una etapa. A medida que se les permita tomar sus propias decisiones y hacer sus propias elecciones, les da un crecimiento tanto emocional como mental. El índice de suicidios en adolescentes es altísimo. El índice de adolescentes cayendo en adicciones es altísimo. Ahora bien, cuando decidimos primero trabajar con los padres y después con los adolescentes, esto ayuda porque de una manera los padres pueden guiar no solamente para que ellos tomen sus decisiones acertadas, porque, como decimos, son adolescentes y se van a equivocar. Pero cuando inculcas valores y le hablas con la realidad, es posible que tengan menos oportunidades de caer en cosas que no deben. Educar con valores es fundamental. Hay días que llegamos cansados a casa, se nos juntan otros problemas personales y cuando vemos que están haciendo algo que no nos gusta, intentamos darles el sermón desde el enfado. Por ejemplo, una mamá
que venía a consulta muy enfadada porque su hijo no le contaba las cosas. Pero claro, cada vez que su hijo intentaba contarle algo, el miedo de ella hablaba y le daba sermones a su hijo. Cuando éste le contó que uno de sus amigos estaba fumando, ella en ese momento sintió temor que su hijo pudiera hacerlo. Con rabia de que el amigo fume, empezó a regañarle. ¿Cómo pretendemos que nos cuenten sus cosas si cuando la hacen, entonces juzgamos, nos molestamos y regañamos? Cuando hablamos con un amigo que nos cuenta sus asuntos, nosotros no juzgamos. Sin embargo, cuando nos lo cuenta un hijo, inmediatamente juzgamos, desde el miedo, porque como no queremos que ellos lo hagan, pues intentamos hacerles ver que eso está mal, que es muy peligroso, y lo hacemos desde el enfado. En ningún momento le estamos preguntando, ¿y tú qué piensas de esto? Vamos a permitirles que ellos también nos den su opinión, porque los adolescentes quieren tomar sus decisiones. Ellos se sienten mayores, quieren ser adultos, pero a la misma vez son unos niños. Debemos jugar no a esa estrategia de hacerles creer que ellos están tomando sus decisiones, pero para eso hay que guiarles, llevarles a esa alternativa en la cual ellos tengan que elegir una de las dos cosas que le proponemos. Les ayuda a que sientan que están también tomando sus propias decisiones. Si nos cuentan algo, es importante evitar juzgar. El primer paso, preguntarle su opinión y después decirle, ¿quieres saber cuál es mi opinión? ¿Quieres que te cuente qué me pasó a mí cuando estaba en tu edad y me empezaron a pasar esas cosas? Porque esto ayuda primero a humanizarnos y lo segundo, a que ellos puedan también decidir si quieren escucharnos o no. Si nos dicen, pues sí mamá, cuéntame, ya le estamos invitando a tener nuestra opinión, pero de una forma en la que ellos sienten que lo están pidiendo. Es importante que tengamos empatía, porque a veces nos parece tontería lo que nos dicen, lo que nos están contando. Pero no se puede olvidar que para ellos no son tonterías, es su vida, es su mundo. Es normal los miedos, no porque han pasado de tener unos hijos que controlaban, entre comillas, y de repente ahora empiezan a ver cómo toman sus propias decisiones, cómo se rebelan ante cosas que antes hacían sin chistear. Es importante que en estos momentos esos miedos los gestionemos, porque a veces regañamos, ponemos castigo desde nuestro miedo y vemos cosas donde realmente no las hay. Ahora es el momento de ponernos tiempos, observar sin intervenir, es decir, yo voy a observar lo que hace mi hijo, lo que hace mi hija, pero no voy a intervenir de forma impulsiva, sino que voy a ver realmente qué es lo que hace y por qué lo hace. Tenemos que soltar un poquito ese control, porque querer tenerlos bajo las alas como polluelos, al final lo que hace es que ellos no se puedan enfrentar a la vida. Ellos ahora están en una etapa en la que tienen que enfrentarse a fracasos, a conflictos entre sus iguales. Y es importante que les permita hacerlo, porque eso es lo que les va a ayudar a desarrollar herramientas y estrategias de afrontación ante ciertas situaciones que le pueda venir en su día a día.
Una de las mayores preocupaciones de los padres es la llegada a casa a ciertas horas. Todos los hogares tienen normas y reglas que se deben cumplir porque si no, no funciona. La hora de llegada a casa, a veces los adolescentes dicen, un poquito más, media hora más, porque si no, si llego a las 12 voy a ser como Cenicienta. Se debe tener en cuenta varias cosas, porque no es lo mismo un adolescente de 13 años que uno de 17 o de 18, por ejemplo. Uno de 13, hay que tener todavía más control que uno de 17, porque está un poquito más consciente de lo que hay, aunque cierto es que en todas las edades es bueno que conozcamos los amigos de nuestros hijos. Está claro que ahora hay mucho debate sobre si los padres tienen el móvil de sus hijos para ver con quién habla. Es cierto que a ciertas edades se debe tener un control sobre el teléfono. Es verdad que cuando ya empiezan a tener 15, 16 años es diferente, porque hay que darles también esa confianza. Pero cuando hay cosas que no nos están cuadrando, es importante tener al menos conocimiento de qué es lo que está pasando. Y para eso es importante que como padres, que somos responsables de nuestros hijos y tenemos que dar la cara por ellos porque son menores, hay que tener cierto control. Hay que saber con quién van nuestros hijos. Todos hemos pasado por la adolescencia y nos hemos querido quedar un poquito más fuera de casa. Ahí está el conocer a tu hijo o a tu hija. No porque si tú sabes que tienes un hijo o una hija responsable, pues bueno, no pasa nada, porque se quede 10 minutos más. Pero si estamos teniendo conflictos con nuestro hijo, nuestra hija, y se nos está yendo de las manos, allí es importante pedir ayuda profesional para evitar que esto no se vaya a más. Los límites tienen que estar bien marcados y hay que ser flexibles, pero también firmes. Es decir, si se ha programado una hora, si mi hijo llega tarde, antes de regañarle, voy a preguntar, oye, ¿por qué has llegado tarde? Porque puede que haya llegado tarde porque el metro se haya demorado, porque algo ha pasado. Siempre hay que preguntar y ver qué respuesta nos dan. Porque si la respuesta es desde la falta de respeto, pues aquí debe haber unas consecuencias. Diferente es que mi hijo se siente mal, avergonzado porque llegó tarde o porque tiene temor a que nos regañe. Pues allí es totalmente diferente nuestra actitud. Eso es importante y también hacer una observación de cómo nuestro hijo consigo mismo es. Porque hay niños que son muy críticos y autoritarios con ellos mismos. Pues imagínense, es un tema diferente. Un niño que se juzga a sí mismo, se castiga a sí mismo y se exige a sí mismo ante un examen, un fallo o algo que considera que ha hecho mal, ya ellos son los primeros que se están castigando. Pues, ¿cómo se castiga a un niño que ya se ha castigado? Todo lo contrario, hay que enseñarle a que puedes hacer cosas que a veces no están bien o que te pueden fallar, que te hayan salido no como tú lo esperabas. Hay que ayudarles a que se traten con un poco más de compasión, que es muy diferente al típico niño despreocupado, que no le importa nada, que no le importan las reglas, que no le importan las notas, nada. Allí es cuando nosotros entonces sí tenemos que tomar medidas. Las normas tienen que estar allí. Son
normas que a veces se pueden saltar, pero no pueden ser una norma el saltarse la norma. Hay que ser flexibles, pero también firmes. Los padres deben estar dispuestos a escuchar activamente a sus hijos sin juzgar ni criticar, permitiendo que expresen sus preocupaciones, ideas y emociones libremente. Respetar su autonomía. Reconocer que los adolescentes están en un proceso de desarrollo, donde buscan independencia y autonomía. Esto es esencial. Los padres deben permitirles tomar decisiones y asumir responsabilidades, incluso si eso implica cometer errores y aprender de ellos. Establecer límites claros. Aunque se promueve la autonomía, también es importante establecer límites claros y conscientes. Los límites proporcionan estructura y seguridad, ayudando a los adolescentes a entender qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Fomentar la responsabilidad. Los padres deben alentar a sus hijos a asumir responsabilidades por sus acciones y decisiones. Esto incluye enfrentar las consecuencias de sus acciones y aprender de ellas, así como participar en las responsabilidades del hogar y el estudio. Promover valores sólidos. Educar con valores sólidos es esencial para guiar a los adolescentes en la toma de decisiones éticas y saludables. Los padres deben modelar y promover valores con el respeto, la honestidad, la empatía y la responsabilidad. Flexibilidad y compromiso. Ser flexibles y comprensivos con las necesidades y preocupaciones de los adolescentes es primordial. Los padres deben estar dispuestos a adaptarse a medida que sus hijos crecen y enfrentan nuevos desafíos, manteniendo una actitud de apoyo y comprensión en todo momento. Buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Si los padres enfrentan desafíos que no pueden manejar por sí solos, es importante buscar ayuda profesional, un terapeuta familiar o un especialista en adolescencias puede brindar orientación y apoyo adicional para abordar las dificultades específicas que enfrentan. Tiempo de calidad. Dediquen tiempo regularmente para actividades en las que disfruten juntos, como salir a caminar, cocinar juntos, jugar un juego de mesa o ver una película. Este tiempo dedicado a la conexión fortalecerá los lazos familiares y proporcionará oportunidades para conversaciones significativas. Diálogos abiertos. Establezcan momentos específicos para conversaciones en las que cada miembro de la familia puede expresar sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones sin interrupciones ni juicios. Esto puede ser durante la cena, antes de dormir, creando un ambiente de confianza. Ahora veamos, por ejemplo, celebrar los logros. Reconozcan y celebren los logros individuales y familiares, ya sean académicos, deportivos, artísticos o personales. Esto fortalece la autoestima, el sentido de pertenencia en la familia. Practicar, por ejemplo, la resolución de los conflictos. Enseñen y practiquen estrategias efectivas para resolver conflictos de manera constructiva, como escuchar activamente, buscar soluciones, también respetar las diferencias de opinión. Apoyo mutuo.
Promuevan un ambiente de apoyo mutuo donde todos se sientan seguros para expresar sus necesidades y recibir ayuda cuando sea necesario. Esto incluye ofrecer apoyo emocional, resolver problemas juntos y celebrar el éxito de cada miembro. Al poner en práctica estos ejercicios, los padres pueden fortalecer la relación con sus hijos adolescentes, promover un ambiente familiar positivo y ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades importantes para la vida. Padres, es hora de transformar la dinámica familiar y fortalecer los lazos con sus hijos. Como consejera de familia especializada en matrimonios, parejas, estoy aquí para ofrecerles apoyo y darles las herramientas que necesitan para construir relaciones familiares más sólidas y más amorosas. Les invito a dar el primer paso hacia un hogar lleno de amor, comprensión y comunicación efectiva. Pueden contactarme perfectamente a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y juntos exploraremos estrategias prácticas para mejorar la comunicación entre padres e hijos, establecer límites saludables, resolver conflictos de manera constructiva y promover un ambiente de apoyo. Cada familia es única, pues yo estoy aquí para adaptarme a sus necesidades específicas y ayudarles a alcanzar sus metas. Los adolescentes lo que necesitan es muchísimo diálogo, no imposición. Claro, hay que marcar límites, hay que saber que podemos ser amigos, pero somos autoridad, somos sus padres. Y hay un límite para ser amigos y hay una responsabilidad que somos sus padres y sus guías. Debemos velar y cuidar de ellos porque es nuestra responsabilidad. Sin embargo, les puedo decir, después que hemos pasado por 5 adolescencias, que lo primordial es mantener un diálogo abierto, hablar muchísimo con nuestros hijos, que nos cuenten, saber con quién van, saber quiénes son sus amistades, saber qué les ocurre y poderles ayudar. Porque un consejo nuestro, les aseguro que es totalmente diferente de un consejo que puedan conseguir fuera de casa. No es lo mismo. Nosotros le podemos orientar desde el amor y el deseo de que si tropieza, ayudarlo a levantar. Saber que si cometen errores, hay consecuencias. Porque como hablaba la doctora, su hijo cometió un error que había sido dedicar mucho tiempo al juego. Sin embargo, reconoció que se había equivocado y enmendó. Y de eso es que se trata cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, ayudarles a enmendar. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este tiempo y será hasta el próximo programa. Saludos.